Este espacio llega a ustedes gracias a PAN, sabor para compartir, y Multinacional, seguro te responde. Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo espacio Time Out, que se llevará a cabo semana tras semana por el canal de YouTube El Extrabase, un programa dedicado al análisis de todo lo que concierne al mundo de las grandes ligas, que semana tras semana Andrés Espinosa y quien les habla, Víctor Boccone, estaremos debatiendo los temas más picantes, más calientes y más importantes del béisbol de la Major League. Andrés, bienvenido a este primer programa de Time Out. Gracias, Víctor. De verdad que como siempre un placer compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan, tal como mencionaste, en esta nueva ventana que tendremos para analizar diversos tópicos del béisbol cada semana. Y qué mejor forma de empezar que con unos Atléticos de Oakland que pues ayer justamente consiguieron su clasificación a la postemporada por tercer año de forma consecutiva. De este color verde con la gorra de los Atléticos luego de vencer a los Gigantes de San Francisco 6-0, aseguraron, como tú lo dices, por tercer año consecutivo su presencia en los playoffs. Un equipo que ha venido evolucionando, Andrés, de hace unas cuantas temporadas atrás. De hecho, con esta clasificación por tercer año corrido, han sido 8 las oportunidades que han visto en los playoffs en los últimos 9 años. De hecho, nada más los Dodgers de Los Ángeles es el único equipo que está por encima a los Atléticos en lograr clasificar a esta instancia. Un equipo de Oakland que, como lo vemos en la tabla de posiciones, ya tiene un total de 31 victorias. De hecho, 32 victorias, corrigiendo, luego de ese triunfo de este viernes por la noche. 32-19, un porcentaje de 6.27. Y bueno, un equipo que poco a poco ha ido creciendo en las grandes ligas. De hecho, una de las cosas que podemos ver de estos Atléticos de Oakland ha sido el crecimiento en conjunto de sus peloteros. Hablamos casos de Matt Chapman, de Matt Olson, de AJ Puk, etcétera, etcétera, que desde las ligas menores han venido creciendo y surcando este camino para convertirse en un equipo ganador. Hay casos como el de Jesús Luzardo, que llega desde los Nacionales de Washington, que prácticamente se terminó de moldear y de formar en esta organización californiana, y casos como el de Ramón Laureano, que también proviene de los Astros de Houston y hoy en día es prácticamente el jardinero central de todos los días de los Atléticos, luego de terminar de formarse en esta organización. Muy pocos equipos hoy en día tienen ese lujo y ese tupé de ver a sus jugadores crecer y conformar un equipo ganador en el mayor nivel de la pelota aquí en los Estados Unidos. Sí, así es, Víctor. Este es el núcleo que estaba esperando justamente los Atléticos desde hace mucho tiempo, posiblemente incluso desde que el equipo hizo aquella reconstrucción luego de quedar eliminados en el juego comodín contra los Reales de Kansas City, en ese maratónico juego que sigue siendo uno de los encuentros más recordados en memoria reciente, luego de que Oakland quedara eliminado en ese 2014 ante los Reales de Kansas City en el juego comodín. Vino una reestructuración total en la que salieron justamente de peloteros claves, por ejemplo Josh Donaldson, que salió rumbo a los Azulejos de Toronto al año siguiente, y comenzó ese proceso de reestructuración donde se pensaba justamente en este equipo, donde se pensaba justamente en un nuevo núcleo de jugadores que, como bien dices, han ido armando Matt Chapman, Matt Olson, Sean Murphy, Jesús Luzardo, Ramón Laureano, todo este grupo de peloteros. Si te vas al bullpen, por ahí también está J.B. Wendelken, y además la siempre importante mezcla de otros jugadores con experiencia, como Yusmeiro Petit, como Liam Hendricks, como Marcus Semien, este tipo de peloteros que obviamente contribuyen a un conjunto que es tan joven, ¿no? Pero este es el equipo que estaba esperando los Atléticos, Víctor, a ver si finalmente
pueden, ya lo mencionabas tú, este equipo de Oakland ha sido exitoso a la hora de llegar a la postemporada en tiempos recientes. De hecho, desde que Billy Beane llegó al equipo en 1998, contando esta de 2020, en 1998, sí, contando esta temporada 2020, ya serían entonces 23 temporadas y 11 clasificaciones a la postemporada para los Atléticos, con la que consiguieron en el día de ayer. Algo bastante destacable, Víctor, sobre todo porque no hay que recordar que Oakland año tras año ha sido uno de los conjuntos que inicia con menor presupuesto, ¿no? En sus filas. Es un equipo que no invierte mucho en sus peloteros, digámoslo así. Son bastante tacaños, por decirlo de alguna forma, con sus peloteros. Ha sido así, es una característica de la organización, y esa clasificación tan constante en la postemporada es algo sin duda digno para destacar. Sin embargo, esa presencia en la postemporada no han logrado llegar a la postemporada, pero no ha logrado trascender a otras instancias de los playoffs, Víctor. Y es que justamente desde el 98, desde esta era de Billy Beane, desde que comenzó, únicamente en una oportunidad, que fue en 2006, Oakland ha logrado avanzar más allá de la serie divisional. En ese caso, en 2006 fueron barridos después por los Tigres de Detroit en la serie de campeonato con aquel cuadrangular de Magli Ordóñez. Pero esa ha sido la única ocasión en la que Oakland ha podido avanzar más allá de la serie divisional, y pues ya en estos últimos par de años han quedado fuera incluso vía comodín, han perdido ese juego de vida o muerte comodín, al igual que también lo hicieron en esta temporada. Es bastante notorio, y sobre todo hay que aplaudirle a la gerencia de los Atléticos de Oakland lo que tú mencionas, que con muy poco presupuesto han podido llegar lejos, o si bien es cierto, han podido lograr el objetivo de avanzar. Yo creo que es preponderante que de ahora en adelante los Atléticos de Oakland dejen de ser ese equipo que forma peloteros y los vende a equipos grandes. Recordemos el caso de Jason Giambi, que llega a una serie de campeonatos frente a los Yankees, y al año siguiente le vende este pelotero a los Bombarderos del Bronx. El mismo caso de Johnny Damon, en aquella que de hecho se refleja, ¿no?, al principio de esa película Moneyball, en la que Brad Pitt protagoniza a Billy Beane. Johnny Damon era uno de los jugadores principales de este conjunto y termina llegando a los Medias Rojas de Boston, que a la postre, en el 2004, resultan campeones de la Serie Mundial. Yo creo que ya es hora de que Atléticos de Oakland deje de ser, digámoslo así, ese kindergarten que termina formando los peloteros y los deja ir a unas mejores organizaciones. Hay que cambiar, o por lo menos es lo que pienso, que tienen que cambiar ese tipo de estrategia, porque si bien es cierto, Oakland nunca ha sido un equipo de hacer grandes cambios, sobre todo en la temporada de cambios directos. Recientemente recibieron a Tommy La Stella en el cambio que llevan a Franklin Barreto a los Angelinos de Anaheim, y adquieren también en cambio a Mike Minor, un pitcher que estuvieron detrás de ese veterano por un par de temporadas, y ahorita es que comienza o que llega a la fila de los Atléticos para tratar de enfilarlos a una mejor posición en la postemporada. También se hacen de los servicios de Jake Lamb a raíz de la lesión de Matt Chapman, que lo aleja prácticamente del terreno por lo que resta del 2020. Es un equipo que tiene mucha juventud. Tú ves ese line-up y prácticamente la edad media de los jugadores de los Atléticos de Oakland es 27 años, no llega a los 30. Es un equipo con mucho poder, que si bien es cierto tienen apenas 227 de promedio, son uno de los equipos últimos en cuanto a bateo colectivo en la Liga Americana. Pero si nos vamos al picheo, que quiero que nos enfoquemos un momentico en este tema, son el tercer mejor equipo de la Liga Americana. Tienen una efectividad de 3.50 y en 439 innings y un tercio han otorgado 426 boletos para un whip de 1.22 y un averaje contrario de 238. Yo creo que aquí es donde está el hecho de que ellos pudieron clasificar de una manera libre, porque todavía, recordemos que al momento que estamos grabando este capítulo, no han logrado el banderín de la División Oeste. De hecho, el número mágico es 2 y se van a enfrentar, bueno, en todo caso, al pasar a la nueva serie divisional o a la serie de comodines, a los Astros de Houston. Pero Andrés, ¿qué me puedes decir del picheo de los Atléticos en este 2020? Bueno, Víctor, el picheo de los Atléticos en este 2020, creo que cuando se habla justamente no nada más del picheo, sino de Oakland en general en 2020,
es imposible que no se inicie con el bullpen, porque ha sido la carta de presentación de este equipo y no se esperaba que fuera así. Tú veías a esa ofensiva con los jugadores que ya mencionamos, encabezada por Matt Olson y Matt Chapman, y veías también una rotación abridora que se suponía que iba a tener a AJ Puk, que al final no pudo lanzar por lesión, necesitó cirugía nuevamente en su hombro, Jesús Luzardo, Chris Bassitt, que había lanzado muy bien en el año pasado, tanto como relevista como abridor, y Frankie Montas, que venía de una muy buena temporada, que estuvo truncada por aquella suspensión, pero que incluso cuando él regresó de la suspensión tuvo una apertura y lanzó muy bien, o sea que las expectativas eran altas para Frankie Montas también. Se veía una rotación, Sean Manaea lanzó muy bien el año pasado también, entonces se veía una rotación realmente sólida. Cuando veías el bullpen, más allá de Liam Hendricks, que venía de una muy buena temporada, que lo llevó a su primer juego de estrellas en 2019, era una incógnita, e incluso el caso de Hendricks podría ser considerado como, ok, tuviste una gran temporada en 2019, pero fue tu primera gran temporada, tienes que probar ahora que puedes hacerlo otra vez. Y vaya que ha respondido el australiano y vaya que ha respondido el resto del bullpen de los Atléticos. Liam Hendricks ha sido, me atrevería a decir que el mejor cerrador en todas las grandes ligas en esta temporada. Ha estado lanzando de una forma extraordinaria para los Atléticos, y por allí también está un extraordinario trabajo de J.B. Wendelken, del mexicano Joaquín Soria, del venezolano Yusmeiro Petit, que por cierto recientemente cumplió 10 años oficialmente en el béisbol de las grandes ligas, TJ McFarland, Lou Trivino, Jake Dickman, que ha sido, Dickman en particular, el trabajo que ha hecho es extraordinario, ha pasado por debajo de la mesa y ha sido uno de los mejores relevistas de toda la liga americana en lo que va de temporada, Jake Dickman, y ese bullpen de los Atléticos ha sido el mejor de calle de todas las grandes ligas en lo que va de temporada. Cuando pasas a la rotación abridora, han habido sus momentos. En un inicio, por ejemplo, en la cabecilla de esta rotación, Frankie Montas estuvo intratable en sus primeras 4 aperturas, luego tuvo una molestia en la espalda que lo obligó a perderse una apertura, y desde que regresó no ha sido el mismo. Frankie Montas ha tenido resultados bastante negativos desde ese momento. Por el contrario, por ejemplo, un lanzador como Sean Manaea empezó muy mal la temporada, parecía que Manaea, incluso su puesto en la rotación, corría peligro. De hecho, quizá si Oakland hubiese tenido disponible en ese momento alguna pieza ya lista para asumir la rotación, quizá Manaea hubiese perdido su puesto de rotación. Al final Oakland tiene que apostar por un lanzador que le fue bien el año pasado y ha sido uno de los mejores lanzadores, o el mejor lanzador, mejor dicho, junto a Chris Bassitt del equipo en las últimas semanas. Ha estado realmente intratable. Y luego hay que tocar justamente el tema de Bassitt, porque ha sido extraordinario. Fue el lanzador que abrió por los Atléticos justamente en el día de ayer ante los Gigantes, en ese encuentro en el que consiguieron la clasificación, y se podría decir que Bassitt a lo largo de la temporada ha sido el lanzador más consistente para los Atléticos en este 2020. Y eso es me parece que es lo sabroso, Víctor, por decirlo de alguna forma, de un equipo como Oakland, que si bien es frustrante para sus aficionados, puede resultar muy frustrante a veces cambiar o la pérdida de jugadores, bien sea por agencia libre o bien sea vía cambio, de jugadores como Josh Donaldson, de jugadores como Joenny Céspedes, de jugadores, si te vas más atrás, Barricito, Tim Hudson, todo ese tipo, Miguel Tejada, todo ese tipo de jugadores, y duele perderlo justamente porque Oakland no es un equipo que se caracteriza por dar extensiones de contrato de gran dinero, por decirlo de esa forma, y por eso tiende a perder muchos peloteros. Es interesante ver este tipo de casos como el de lanzadores como Chris Bassitt, que obviamente básicamente nadie apostaba nada por él, y en esta temporada pues Chris Bassitt demuestra la calidad que tiene como abridores. Y Oakland, la historia de los Atléticos, sobre todo la historia reciente, en la era Billy Beane, está llena de ese tipo de casos como Liam Hendricks, de casos como Chris Bassitt, de casos como Brandon Moss en su momento, jugadores y lanzadores de los cuales no se espera mucho y terminan teniendo una especie de inyección con los Atléticos de Oakland. Actualmente Jake Lamb, que lo mencionabas hace poquito, puede ser otro caso. Jake Lamb tuvo una desastrosa temporada con los Cascabeles de Arizona. Los últimos 3 años han estado plagados para él de lesiones. Desde que fue al All-Star en 2017, llega a los Atléticos de Oakland y ha sido un verdadero matón, Víctor. Ha sido todo lo que esperaba Oakland y mucho más en estos primeros juegos. Sigue siendo un espacio de tiempo corto, pero hasta los momentos Jake Lamb ha sido, bueno, es difícil decir que Oakland no extraña a Matt Chapman, porque obviamente lo extrañan, pero Jake Lamb ha hecho que esa ausencia definitivamente no se sienta tanto como se esperaba, por lo menos hasta ahora. Tanto Billy Beane como el resto de la gerencia y la directiva de los Atléticos han sabido tener ojo clínico y quizás, por decirlo de alguna manera de fábula y de fantasía, una varita mágica, porque nadie se esperaba con la salida de Josh Donaldson en su momento que Matt Chapman iba a hacer lo que ha hecho hasta el momento
con los Atléticos de Oakland. Si bien es cierto, se pierde por causa de una lesión en la cadera el resto del 2020 y no va a estar acompañando, o por lo menos dentro del terreno, a sus compañeros en esta postemporada. Matt Chapman es un jugador que en 4 años de servicio ya ha ganado par de guantes de oro, ha asistido a un juego de estrellas en el 2019, allá en Cleveland, y en esos 2 años, 2018 y 2019, estuvo en la votación por el MVP. El año 2018 termina 7º en esa votación y al año siguiente 6º. Este año, bueno, lamentablemente, además de ser una temporada accidentada, la lesión lo aleja quizás de cualquier concurso, por lo menos de presencia en uno de estos premios. Hablas de esa postemporada con estos nuevos Atléticos, Andrés, una postemporada que va a ser totalmente atípica y nueva para todos los equipos que van a clasificar, empezando porque van a ser 8 por cada liga. Ya no van a ser 10 en total, sino 16 entre la Liga Americana y la Liga Nacional. Atléticos de Oakland se perfila a enfrentarse en esta nueva serie divisional, al mejor de 3 juegos, a unos Astros de Houston que prácticamente han sido el equipo a vencer en ese lejano oeste. Ya hemos visto que los Atléticos están de primero en esa división, como lo dijimos al principio, están a 2 juegos para ganar el banderín, pero históricamente, o por lo menos desde 1990 en adelante, después de que ganaron su última serie mundial, los Atléticos han visto acción en 54 juegos en playoff. Tienen un promedio apenas de 240, producto de 443 imparables en 1.843 turnos al bate. Creo que es momento de que los Atléticos de Oakland se sacudan, digamos, esa pava de quedarse en el camino y terminar de ser el equipo que necesitan ser en series cortas, en estos playoffs. Ya tienen la oportunidad de tener más vida, si a ver vamos, porque en las últimas 2 postemporadas que ellos asistieron, se quedaron en el camino apenas en el juego por el comodín. En el 2019 fue frente a los Rays de Tampa Bay, que a la postre, bueno, no pudieron con los Astros de Houston por el campeonato de la Liga Americana, pero lo cierto es que este equipo, con ese picheo, teniendo a un Chris Bassitt que en este momento está al frente de esa rotación, un Jesús Luzardo que hoy, sábado 19 de septiembre, se va a enfrentar a los Gigantes de San Francisco. Creo que sería la última apertura de Jesús Luzardo, por lo menos la penúltima, antes de incursionar en estos playoffs por primera vez en su carrera. Hay que ver cómo viene Frankie Montas, porque tener a unos rivales como los Astros de Houston, que ya tienen experiencia de sobra en series de postemporada, creo que va a ser vital que respondan sobre todo al llamado de los picheos de Sean Murphy, su receptor titular. Sí, sin duda alguna, Víctor, es clave eso que mencionas y cómo va a necesitar Oakland de Jesús Luzardo, ¿no? Lo va a necesitar muchísimo porque es ese lanzador que viene quizá con las credenciales, a pesar de que es su primer año completo en las Grandes Ligas. Oakland necesita que Luzardo sea justamente ese brazo sólido que se espera, que madure un poco más rápido. Esto hablando como lanzador, obviamente que madure un poco más rápido como lanzador y que ahora en adelante sea ese justamente as que espera el equipo de Oakland que pueda ser a futuro. Parece un poco injusto con Jesús Luzardo porque, repito, está apenas en su primer año completo en las Grandes Ligas, en su primer año como abridor a tiempo completo en el béisbol de las Grandes Ligas, pero es lo que necesita justamente el equipo de Oakland, que no tiene, una vez más, al igual que ha sido en temporadas pasadas, Oakland no tiene ese as en la rotación que le ha terminado costando juegos. Por ejemplo, en 2012 y 2013 el verdugo de los Atléticos fue nada más y nada menos que Justin Verlander, un as de ases. El año pasado en el juego comodín cayeron ante un lanzador que también era el número 1 de los Rays, como es el caso de Charlie Morton. Oakland le ha faltado quizá ese as justamente que ponga el pecho enfrente y que le diga, bueno, yo soy el as de este equipo, vamos a ir allá afuera y a lanzarnos con todo. Y eso es lo que espera Oakland que pueda hacer Jesús Luzardo esta temporada. Lo mencionaba justamente, se viene una serie comodín que es justamente de 3 compromisos. Hay que ver cómo le da a los Atléticos. Justamente le fue bien ante Houston esta campaña, ya lo mencionaba que hasta ahora Houston entonces sería ese posible rival de Oakland en la primera serie de postemporada. Oakland le fue bien ante los Astros, le ganaron la serie particular en esta campaña. La postemporada es otra historia, hay que ver cómo
cómo terminan saliendo las cosas, pero repito, me parece que va a ser muy clave, va a ser muy importante lo que pueda hacer el venezolano Jesús Luzardo, porque yo creo que pase lo que pase, Víctor, Luzardo en esa rotación de posiblemente 4, muy posiblemente que va a tener Oakland para la postemporada, con seguridad Jesús Luzardo va a estar entre esos 4 y me atrevería a decir que Jesús Luzardo va a estar entre los primeros 2 que van a abrir en postemporada para los Atléticos, así que creo que va a ser muy muy importante el desempeño que pueda tener el venezolano en la postemporada para Las Oakland. piezas lo tienen, de hecho, hipotéticamente hablando, una rotación de 3 para esa serie entre Atléticos y Astros de Houston. Podríamos ver en la lomita por los californianos a Mike Minor, que de hecho para eso es que lo traen en este periodo de cambios directos. El mismo Jesús Luzardo, que como tú lo mencionas, le ha lanzado muy bien en esta temporada a los Astros de Houston. De hecho, en su primera aparición frente a los Siderales, lanzó 5 innings y 2 tercios, permitió 2 carreras, ponchó a 5 bateadores y se llevó la victoria. De hecho, fue su primera victoria como abridor en las Grandes Ligas. Después, su siguiente salida frente a este equipo fue recientemente el 9 de septiembre. Se fue sin decisión, pero en 7 innings permitió par de anotaciones, un boleto y 7 ponches. Es decir, que tiene prácticamente medido a la alineación de los Astros de Houston. El otro que podría estar en esa rotación de 3 sería Chris Bassitt, como tú lo mencionas, siendo el estelar por el momento entre el staff de abridores de los Atléticos. Y quizás, bueno, en todo caso, un Frankie Montas, un Sean Manaea o quizás cualquier otro que pueda ayudar como, digamos, opener, sobre todo por la estrategia que se han dado en los últimos años aquí en el béisbol. Particularmente si me preguntas, Víctor, no creo que Mike Minor vaya a estar en la rotación de postemporada, es mi opinión, no creo que vaya a estar en la rotación de postemporada. Minor no tiene los números para ganarse, si bien tuvo una extraordinaria, en su última apertura lanzó juego completo, estuvo extraordinario, pero no creo que Mike Minor vaya a estar por encima ni de Chris Bassitt, ni de Jesús Luzardo, ni de Frankie Montas, ni del mismo Sean Manaea para esa rotación. No creo que, con todo, y repito que tuvo una muy buena apertura final, yo creo que Mike Minor ahorita sigue aportando en la rotación. Recordemos que Oakland también tuvo una buena cantidad de doble cartelera debido a los juegos que fueron puestos por ese positivo que tuvo, y la llegada de Mike Minor también sirvió para que Oakland incluso tuviera una rotación de 6 para enfrentar esas dobles carteleras. Pero yo creo que viendo ya hacia la postemporada, Mike Minor seguramente va a ser parte del equipo, pero lo veo más en un rol de hay una cosa que de los abridor. Atléticos deben mostrar en esta serie corta que les viene, ¿no?, antes de terminar la temporada regular, y es el bateo. Oakland este año se ubica prácticamente en el puesto número 20, en el puesto ya, aquí estoy en el picheo. Sí, estábamos viendo el picheo, pero bueno, prácticamente una de las cosas que tiene que demostrar Oakland es su bateo. Ciertamente tiene jugadores que pueden dar esos batazos oportunos, como el caso de Matt Olson, el caso de Marcus Semien, el caso de Jake Lamb, el mismo Steven Piscotty, pero Oakland se ubica en el puesto número 12 entre los equipos de la Liga Americana. Tiene un promedio de 227, como ya lo mencionábamos. Sí, ciertamente tiene 63 cuadrangulares, obviamente superado por los Yankees y los Mellizos de Minnesota en el joven circuito, pero necesitan mostrar un bateo totalmente óptimo frente a un picheo de los Astros de Houston que, si se reincorpora Justin Verlander, definitivamente va a ser una difícil pieza o una difícil presa de roer, sobre todo porque ya sabemos el historial entre Astros de Houston y Atléticos de Oakland. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de Oakland en esta oportunidad? Que han venido jugando de una manera excepcional. Ciertamente en series cortas puede pasar lo que sea, pero han demostrado mucha madurez dentro y fuera del terreno. Algo que por lo menos hace par de años no se veía a flor de piel en estos Atléticos de Oakland. Sí, pareciera que este año el equipo también sí se la cree, Víctor, sí se cree justamente esto, que logren conseguir el banderín de la Liga Americana también va a ser muy importante, algo que, como bien dijiste, para hoy día sábado están apenas a 2 juegos, pudieran hoy mismo conseguir el banderín en caso de que pierda Houston y los Atléticos consigan una victoria, pero para Oakland va a ser muy importante eso, Víctor, no nada más por el hecho de, bueno, obviamente te posiciona mejor rumbo a la postemporada,
sino que además ese boost, ese empuje anímico también creo que va a ser muy importante. Oakland, repito, en las últimas 3 postemporadas en las que ha asistido, ha perdido justamente el juego comodín. Para Oakland ha sido este año, si bien no hay ese juego vida o muerte comodín, igual el boost de ser campeón divisional, el decir yo terminé primero que los Astros de Houston, el decir yo fui mejor equipo que los Astros de Houston en la temporada regular, ese boost creo que va a ser importante, especialmente para un equipo joven que justamente necesita creerse que no solo le pueden ganar a los Astros en la temporada regular, sino que necesitan que le pueden ganar también a la postemporada, al igual que a cualquier otro conjunto. Así que creo que para Oakland va a ser muy importante lo que pareciera que ya es casi un hecho. No, nada en el béisbol es un hecho, pero pareciera que es un hecho ya que van a asegurar su primer banderín divisional desde 2013, pero para Oakland es sumamente importante que puedan asegurar ese primer lugar, que puedan asegurar ese banderín. Además del posicionamiento, creo que lo anímico va a ser muy importante para los Atléticos, y ayer justamente lo decía, si no me equivoco, era el mismo Chris Bassitt, que cuando Oakland consiguió la clasificación, realmente no hubo una gran celebración, y decía el mismo Bassitt, creo que la verdadera celebración va a llegar cuando consigamos asegurar la división. Esos son los grandes equipos que van paso a paso con cabeza fría. Lo vimos hace 2 temporadas con los Medias Rojas de Boston. Lo vimos el año pasado con los Nacionales de Washington, que, bueno, la pelea es hasta el final. Esa es la batalla. Ese es el objetivo primordial de los Atléticos de Oakland, volver a una Serie Mundial. Y aprovechando, ya para cerrar, te hago la pregunta. Atléticos de Oakland, campeones de la Liga Americana y campeones de la Serie Mundial. Mira, Víctor, campeones de la Liga Americana, me animaría a decirte que sí. Yo sí creo que Oakland va a trascender en esta postemporada. Me parece que este conjunto sí lo va a lograr. Este núcleo de jugadores, repito, sí se la cree. Y tiene herramientas. A pesar de la pérdida de Chapman, creo que sí tiene herramientas para trascender y para ser el equipo y para regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1990. Creo que sí puede Oakland justamente llegar a la Serie Mundial. La puede ganar. Allí creo que me inclino un poco más a no. Todavía no, me parece, para los Atléticos de Oakland. Tú ves al equipo de los Dodgers de Los Ángeles y al mismo equipo de los Padres de San Diego, sin querer faltarle respeto al resto, porque cualquiera sigue en carrera, pero tú ves al equipo de los Dodgers y el de los Padres y realmente meten mucho miedo. Oakland ya enfrentó al equipo de los Padres esta temporada, perdió 2 de 3 contra ellos. Le va a tocar enfrentar, después de enfrentar a los Gigantes, la semana que viene van a enfrentar a los Dodgers en Dodger Stadium. Hay que ver cómo sale todo en esa serie también. Pero me parece que difícilmente, no nada más los Atléticos, me parece que difícilmente alguien le va a quitar el título de Serie Mundial a Dodgers o Padres. Es mi opinión en particular, pero sí creo que Oakland este año puede llegar a la postemporada. Campeones, igual que tú, Andrés. Todavía creo que los Atléticos de Oakland todavía le queda un poco más para madurar y sobre todo para terminar de aprender como núcleo, como este nuevo equipo, jugar en la postemporada. Sin embargo, me gustaría verlos en la serie de campeonato por la Liga Americana. Les recordamos que esta postemporada va a ser de modo o en un formato de burbuja en California y el estado de Texas, Houston y la ciudad de Arlington. De hecho, los Atléticos de Oakland, de pasar a una serie de campeonatos, estarían jugando en el Glove Life Park de los Rangers de Texas, en Arlington. Ahora bien, del lado de la Liga Americana hay equipos que pueden darle la pelea a los Atléticos de Oakland, como es el caso de los Medias Blancas de Chicago, que han sido una real sorpresa, y los Tampa Bay Rays, que bueno, poco a poco han ido dándole y aseguraron su clasificación hace pocos días también. En cuestión de Serie Mundial, creo que sí. Oakland todavía le falta mucho, pero sería una grata sorpresa ver a los Elefantes Verdes alzar nuevamente un trofeo y que, bueno, tú allá en Perú, en Lima, estarías celebrando a lo grande si eso llegara a suceder. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna estaremos al tanto de la actuación en esta recta final de los Atléticos. La semana que viene vamos con otro tema, bien sea los Padres de San Diego, bien sea los Media Blanca de Chicago, o quizás hablar de esos jugadores que merecen sus premios en esta temporada 2020. Andrés, un gustazo estar contigo, compartir este nuevo espacio que llevaremos semana tras semana con Time Out y que pueden seguirlos en nuestras redes sociales, @elestrabase en Instagram, en el canal de YouTube El Estrabase. Recuerden darle a la campanita y suscribirse para que estén atentos de cada capítulo. Andrés, un gustazo estar nuevamente contigo a través de esta
de estas redes sociales y este mundo 2.0. Un placer, Víctor, un placer como siempre conversar contigo. Gracias a todos los que nos escuchan. Y sí, la invitación es para que se mantengan con nosotros semana tras semana. Vamos a estar debatiendo varios temas muy interesantes, siempre los temas más polémicos e interesantes que hay en el mundo del béisbol. Así que la invitación es para que nos acompañen en este nuevo proyecto que Dios mediante Igualmente. Un placer de verdad estar contigo y te mando un abrazo. En estos tiempos de pandemia, disfruten del béisbol, disfruten de todos los deportes que puedan ver en televisión y el béisbol es vida. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Este espacio llega a ustedes gracias a PAN, sabor para compartir. Y Multinacional, seguro te responde.